¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional a través de nuestro canal de YouTube Arnoldo Linares para dar continuidad a nuestra serie Doy. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que lo he titulado de esta misma serie bajo el mismo contexto: compromiso o eventualidad, basado en un texto del apóstol San Pablo a los Corintios, es decir, la segunda carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, que dice así: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Tomando en cuenta nuevamente, y nunca está de más, el contexto de los capítulos 8 y 9 de la segunda carta apostólica a los hermanos en Corinto, nos enteramos que Macedonia fue la primera zona europea desde donde se propagó el evangelio a través del apóstol Pablo. Allí se encontraban los primeros territorios cristianos a los que Pablo presenta como ejemplo. Estos primeros territorios de Macedonia, Pablo los ponía como ejemplo y lo dice en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 1. Dice así: asimismo, hermanos, os hago saber, a los hermanos de ese contexto y ahora en nuestros días, os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aunque algunas iglesias o algunas ciudades, de Macedonia eran ricas, no así los cristianos. Eran pobres de medios, pero ricos en generosidad, confirmado nuevamente por el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 2, que dice: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Después de esta especie de introducción a la epístola sobre la solidaridad de Pablo hacia las iglesias de Macedonia y la solidaridad, lo recíproco pues de la solidaridad de las iglesias de Macedonia en las propuestas de Pablo para contribuir en la expansión del reino a través de la iglesia de Jerusalén, considero que el hombre de Dios, Pablo, posee la intención de establecer, más allá de un criterio o un punto de vista, un modelo que contribuya en el modo maduro o la manera madura de ser del dador, porque de eso se trata toda esta enseñanza. Una interrogante que va en procura de saber si estamos bajo el modelo sugerido por Pablo sería: a la hora de dar, ¿lo hago porque estoy comprometido con la causa del reino o solo lo hago de improviso? Respondamos entonces según la Macedonia propuesta del apóstol Pablo. Número 1, el modelo macedonio sugerido por Pablo a la hora de dar, a la hora de contribuir, posee una sólida e inarrancable raíz, es decir, una sólida y que no se puede arrancar, una raíz que no se puede arrancar, que es muy sólida, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cielo y tierra pasa y la voluntad de Dios permanece. Y dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Según a los Corintios, capítulo 8, versículo 5 dice: sino que asimismo se dieron primeramente, hablando de las iglesias de Macedonia, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Queridos amigos, ser conocedor y practicante de la voluntad del Señor encamina hacia las prioridades. Para un creyente con el perfil anterior descrito, conocedor y practicante de la voluntad de Dios, vivir comprometido con Dios es su más importante
prioridad. Si esto es así, entonces estamos hablando de espiritualidad. La mayor virtud, producto de una vida espiritual, entonces, es el compromiso con Dios y su obra. El comportamiento de un comprometido o el comprometido es responsable a la hora de cumplir. Por lo tanto, su más grande preocupación es el de convertirse en un ser irresponsable. El comprometido entonces se convierte en una persona responsable. La tendencia a ser responsable es la seriedad con la que asume el compromiso. Cuando algún creyente, discípulo, líder, maestro, pastor, evangelista, apóstol, cuando alguien usa el modelo sugerido por Pablo, se planifica a sí mismo en cuanto a su liberalidad al dar, con miras a dejar un transparente concepto de sí. Escuche lo que Pablo dice conforme al modelo de esta responsabilidad. Segunda a los Corintios 8:10 dice, y en esto doy mi consejo. Oigamos el consejo de Pablo para los macedonios y para todos aquellos que iban a leer estas cartas como nosotros. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, escuche, desde el año pasado. Es decir, un año después, Pablo está hablando de la programación, de la responsabilidad y de la planificación que tenían a base de su compromiso las iglesias de Macedonia para seguir ayudando a la iglesia en Jerusalén. Luego en 2 Corintios 8:11, el versículo siguiente dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. No solo el planificarlo, sino el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Así también lo estéis en cumplir. Lo planificaron desde el año pasado, lo querían hacer, y al final Pablo les dice, tienen que cumplir. Eso se llama compromiso. Segunda a los Corintios 9:2, ya un capítulo después, dice que la gente en Acaya, de la región de Mesopotamia, está preparada desde el año pasado. Esa es una gente con compromiso. Lo segundo que nos enseña el modelo macedonio, que está sugerido en la epístola, es practicado por voluntad propia. A la hora de dar, a la hora que ellos daban por voluntad propia. Pablo utiliza palabras sinónimas para hablar de la voluntad propia. La describió como voluntad dispuesta. Segunda a los Corintios 8:11 y 12, dice así, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Ya eso lo leímos, pero es bueno reforzarlo. Para que como estuvisteis pronto a querer, que no es solo querer, así también estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Y escuche ahora, porque si primero hay la voluntad dispuesta, es decir, la voluntad propia, la disposición propia, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. De modo que la voluntariedad es más efectiva que la imposición. Una voluntad poco estable es presa fácil de un manejo de la personalidad y por ende es un espacio frágil para manipular y doblegar, y muchos se aprovechan de esto. Cuando hay voluntariedad firme a la hora de comprometerse a dar, lo circunstancial es solo eso, una circunstancia, pero no es el principal motivo. Las acciones de un ser comprometido con Dios son establemente emocionales, no son arranques almáticos, ni procurado, ni producido, ni inducido, ni mucho menos manipulados. El compromiso voluntario o la voluntad dispuesta supera cualquier estado de ánimo. Además, labora a través de su alta y estimada disposición que va alineada a su deber ser. Y esto lo puse entre comillas,
va alineada, entre comillas, a su deber ser, a su responsabilidad, a su misión de vida. Por otro lado, la eventualidad suele ser indiferente a la responsabilidad de dar y jamás formaría un buen hábito. La eventualidad es que surge una necesidad y yo doy porque me siento conmovido por dar. Eso no es un indicador de un buen hábito hacia el compromiso y la evaluación de las prioridades para poner en primer lugar la voluntad de Dios. Concluyo con estas dos, valga la redundancia, conclusiones o resumen. Las eventualidades suelen cubrirse bajo el concepto, entre comillas, de necesidades urgentes. Y las acciones a la hora de dar son meritorias, no se le resta ningún mérito. Sin embargo, la constancia y el compromiso son parte del vivir en gracia. Segunda a los Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis, es una manera de vida, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Todo eso envuelve un compromiso de voluntad propia, de voluntad dispuesta y no creada por una eventualidad, producto de un estado de ánimo o de una necesidad. Y la palabra dice que nadie, absolutamente nadie, dé por necesidad. De modo que el compromiso es de buena voluntad o buena disposición. Y saben una cosa, este permanece, aún sin que se les requiera, solo para suplir eventualidades. Segunda a los Corintios, y con esto termino, 9:1 y 2 dice, en cuanto a la administración para los santos, esos mismos versículos del comienzo, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Es por demás que yo os escriba. No es necesario, ni siquiera necesario que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Repasamos aquí entonces las dos partes de este modelo que yo creo que es lo principal. El modelo macedonio, sugerido por Pablo, posee una sólida e inarrancable raíz, la voluntad de Dios. Y segundo, el modelo macedonio, sugerido en la epístola, es practicado por voluntad propia, por voluntad dispuesta. Así que nadie, absolutamente nadie, está obligado. A nadie se le puede imponer el dar. Todo tiene que venir. Y eso dan con alegría, por eso dan con alegría, porque es la voluntad de Dios y su voluntad está embargada por la prioridad de servir a Dios y sobre todo por esa voluntariedad que tienen al dar al Señor. Voluntad propia. Se da con compromiso, con planificación, con deber, con responsabilidad y no por eventualidad. Dar por eventualidad es bueno, es meritorio, pero de allí a formarse un buen hábito para el gran dador alegre hay mucha distancia. Les animo a convertirse en un gran dador alegre. Que Dios les bendiga.